Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos acaba de llegar nuestro cofre para el Platina con la modificación que vamos a estar haciendo del frente de Renault Clio. El paquete llegó bastante bien protegido. Aquí les muestro un poco más a detalle el cofre. Viene todo correctamente empaquetado. Y bueno, vamos a ponerlo. En el día de hoy vamos a comenzar con la instalación del cofre. Aquí les muestro el daño que tenemos, que ya les había mostrado en otro video. El golpe frontal que tuvimos, la verdad que sí estuvo bastante fuerte. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es instalar, como les digo, aquí el cofre. Ya lo tenemos por un lado. Y bueno, vamos a estar haciendo este proceso. Bueno, lo primero que hacemos es abrir el cofre y vamos a ubicar un soporte que ahorita les voy a mostrar en la parte del medio. Esto para que cuando quitemos los tornillos laterales no se vaya a ir para un lado o se nos dificulte hacer el cambio. En mi caso yo voy a utilizar un tubo de este tipo, aproximadamente puede ser de unos 70 centímetros a 1 metro. Vamos a estarlo colocando de esa manera en la parte media del cofre y nos vamos a apoyar, en mi caso o en el caso que tengan a un Clio, se pueden apoyar de la parte del protector de inyectores. Ese es bastante resistente y no van a tener problemas si lo soportan de ahí. Si son otros modelos de carros, sí tienen que colocarlo de una parte que no vaya a causar un daño. No se vayan a sostener de alguna manguera o algo que sea plástico, ya que se puede romper. Tengan mucho cuidado con esto, es importante y que quede bien fijo para que no vayamos a tener ningún accidente. Aquí ya quité, como pudieron observar, el soporte lateral del cofre. Ya ahorita nada más vamos a estarnos soportando con el puro tubo. Lo colocamos correctamente y vemos que haya quedado bien fijado, que no tengamos detalle. Ahora lo que sigue es que vamos a quitar lo que es la manguera de los chisgueteros. Esta va a presión, entonces es fácil quitarla. Solamente vamos a quitar los seguritos que tiene, dos pequeños seguros que vamos a jalar de un lado y del otro también. Todo está a presión, solamente sale haciendo un poco de fuerza hacia afuera. Una vez que retiramos las mangueras y sus grapas, ya solamente lo dejamos ahí por un lado, en lo que vamos a quitar los tornillos del cofre. Bien, ahora lo que sigue es retirar los tornillos que sujetan al cofre. Estos son tornillos que vamos a quitar con un dado de 10 milímetros en ambos lados y tiene por cada lado dos tornillos. Entonces vamos a tratar de conseguir ese dado de 10 milímetros para quitarlos. En mi caso, como están muy ajustados, muy apretados ya por el tiempo, se me hizo más fácil apoyarme con una llave inglesa, ya que pude hacer un poco más de fuerza que con esta matraca. Pero igual, si tienen una matraca más grande, pueden apoyarse con ella utilizando la palanca. Bien, aquí ya terminamos de quitar los tornillos. Hay que tener cuidado porque al momento de quitar el último se siente cómo se baja el cofre, entonces hay que estarlo sujetando con una mano. Aún así, el tubo de en medio nos va a ayudar a que no se desestabilice el cofre y podamos retirarlo con seguridad. Ahora vamos a hacer el proceso en el otro lado. Bueno, casi no se los pido, pero sí es importante si dejan su like para que me ayude a que el video les llegue a más personas. Ya que retiramos los tornillos laterales del cofre, ahora sí vamos a retirarlo por completo, teniendo cuidado, quitando el tubo soporte para ahora sí poder levantarlo con mucho cuidado para no dañar otros componentes del carro y ponerlo hacia un lado. Así es como se alcanza a ver el carro sin cofre. Y pues lo colocamos por este lado. Vamos a quitarle la parte de la chapa para cambiársela al cofre nuevo. Esta igual se va a quitar con dados de 10 milímetros
que en mi caso estoy utilizando esta tipo perica para poderlos aflojar, ya que estaban bastante pegados, pero de igual manera pueden utilizar su dado de 10 milímetros con un maneral más grande para que se les facilite el trabajo. Ya que hemos retirado los dos tornillos, ahora sí vamos a jalar con fuerza hacia enfrente, ya que como les digo, con el óxido a veces se dificulta un poco, pero jalamos haciendo fuerza, teniendo precaución de no dañar la parte plástica, y sale hacia arriba. Y lo ponemos aquí por un lado para poderlo cambiar aquí a nuestro nuevo cofre. Y bueno, ahora sí, como ya lo vamos a sacar del empaque, hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se raye, para que no se dañe, que no se nos vaya a caer. Hay que buscar la mejor forma para colocarlo. En mi caso lo hice de la siguiente manera: tal cual lo levantamos y lo vamos a ubicar poco a poco en la parte de el parabrisas. Vamos a irlo colocando primero de un lado y después del otro. Las esquinas vienen unos protectores de hule espuma, lo vamos a quitar primero de un lado, teniendo cuidado que no se nos vaya a caer, hay que sujetarlo muy bien, y después lo quitamos también el protector del otro lado. Lo quitamos y lo ubicamos en su esquina. Hay que revisar que quede muy bien ajustado. Todo este proceso hay que hacerlo con cuidado para que quede exacto. Ya que lo ajustamos en los lados, que más o menos está donde debería, vamos a colocar el tubo en medio para que se sostenga. En lo que ajustamos bien la parte de las bisagras, hay que ver que empotre muy bien en los orificios los dos tornillos. Bien, ahora vamos a colocar los tornillos. Los vamos a colocar ahorita de manera leve, no los vamos a apretar, para poder hacer los ajustes en el cofre y que no vaya a quedar muy jalado hacia enfrente o hacia atrás, que quede justamente en la parte que se ocupa para que haga el ajuste en la parte del seguro bien. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Vamos a colocar los tornillos también sin apretarlos demasiado por si tenemos que ajustar, como les digo. Bueno, aquí con respecto a la manguera de los chisgueteros, voy a aprovechar para pasarla de una vez. Tal cual como estaba, como la retiramos, la vamos a volver a colocar. Bueno, ahora sí, vamos a quitar el tubo, vamos a bajar el cofre para revisar que el ajuste haya quedado bien y que embone bien al momento de cerrar. Bueno, aquí como ya revisamos que sí embonó, ya nada más vamos a apretar los tornillos nuevamente. Y bueno, aquí ya por último vamos a volver a colocar la parte de la chapa del cofre del seguro. De la misma manera en la que lo retiramos, vamos a volverla a colocar para que quede a detalle y se asegure de la manera correcta nuestro cofre. Los tornillos que lleva son tornillos de 10 milímetros, entonces pueden utilizar un dado de 10 milímetros con su extensión. Por facilidad yo me auxilié con este tipo de llave inglesa, pero de cualquier manera lo importante es que quede bien ajustado el cofre para que no vayan a tener tema con que se afloje. Bien, aquí ya dejamos ajustada esta parte, la chapa ya quedó muy bien ajustada con sus dos tornillos de 10 milímetros. Ahora lo que resta es colocar en esta parte una grapa plástica, se pueden apoyar, o un cincho como tipo grapa de los que he estado utilizando. Esto para que la palanquita de nuestro seguro de cofre lo podamos seguir utilizando para que no se baje y lo podamos jalar fácilmente, ya que el anterior grapa, como les muestro, se dañó, pero si la pudieran conseguir de este tipo pues sería lo mejor. Y bueno, aquí ya dejamos la palanca del cofre nuevamente en su lugar, ajustada con el cincho tipo grapa. Y pues bueno, aquí ya les muestro cómo queda el cofre. Les comento, este cofre más o menos anda en 3,700 pesos mexicanos. Es un cofre para Renault Clio. En mi caso lo coloqué en el Platina porque queremos hacerle el frente del Clio. Pero
Si quieren ustedes utilizarlo en su Nissan Platina con la fascia original del Platina, entonces no les va a coincidir, para que lo tomen en cuenta. Es un buen cofre, buena calidad. Les voy a dejar el enlace en la descripción, en los comentarios, si es que desean comprarlo. De momento es todo por el video. Hasta la próxima.